Así que no olviden esa parte, que es la más importante porque ahí van a tener la oportunidad de conversar con nuestros charlistas. Entonces hemos viajado desde una neurona a un conjunto de neuronas. Entonces, ¿qué es lo que pasa más allá? Entonces, lo que tenemos es que el sistema nervioso, algunos dicen que nos define como personas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando juntamos a un montón de personas? ¿O qué es lo que ocurre con las interacciones entre ellas, con el intercambio de información y conversación? Entonces, hay científicos que se preocupan de esto, de qué es lo que ocurre cuando un gran número de sistemas nerviosos anda por ahí, como por ejemplo acá, o anda caminando. Ahora, esto no es solamente algo que sea un fenómeno humano, sino que también se observa en animales. Por ejemplo, en esta figura de pájaro, ustedes pueden ver cómo un conjunto de pájaros se defiende colectivamente de un depredador. Y hay áreas de investigación que utilizan simulaciones computacionales, donde cada una de estas pelotitas es un agente, y perturban ese colectivo para ver cómo el colectivo funciona. Y en eso es lo que trabaja nuestro tercer conferencista, el doctor Tomás Pérez Agle. Él es biólogo de primera formación de la Universidad de Concepción, luego estudió física biomédica, ¿no?, en la Universidad de Chile, y posteriormente biotecnología en la Universidad Andrés Bello. Él actualmente está asociado a la Fundación Ciencia para la Vida de la Universidad de Valparaíso. Y en la Fundación Ciencia para la Vida está a cargo del laboratorio de biología computacional, que por lo menos a mí me parece apasionante porque, volviendo a lo que primero estábamos conversando, si ustedes han escuchado las trayectorias de nuestros expositores, fíjense que el título no define la carrera, sino que es un camino donde uno va tomando distintas partes y finalmente se forma como científico, si es que alguna vez se termina uno de formar como científico. Y esta parte de biología computacional mezcla dos áreas que podría ser a priori un poco contradictorias, la biología y la matemática. Entonces, de eso nos va a encantar nuestro tercer expositor, el doctor Tomás Pérez Agle, a quien recibimos con un gran aplauso, por favor. Bueno, es un gran placer estar acá. Para mí es realmente un orgullo participar de esta serie de conferencias organizadas por Explora, así que quisiera dar las gracias a los organizadores, bueno, y también a la Universidad Católica por recibirnos en este espectacular lugar. Yo voy a tratar de motivarlos y contarles cómo estos gran cantidad de sistemas nerviosos, como decía Pedro en la presentación, colaboran y trabajan en conjunto, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de cómo la información, que es la que realmente fluye entre estos seres vivos, es la que de alguna forma u otra define nuestra percepción de la realidad. Yo lo que hago en realidad, decir que soy un neurocientífico es realmente atribuirme cosas que me cuesta mucho asumir, ¿no? Porque realmente no lo soy. Yo hago biología computacional, ¿y qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos de hacer algo que es bien difícil, que es modelar la vida en un computador. Y la vida tiene múltiples escalas, va desde los genes, de los genomas, hasta los ecosistemas, las comunidades. Y en particular hoy día les quiero mostrar algunas cosas que hemos estado haciendo en el laboratorio hace algunos años para estudiar cómo funcionan estos sistemas nerviosos que están asociados. Y en realidad lo que nos interesa es estudiar el pánico, cómo el pánico fluye en las poblaciones y cómo ese pánico depende de la percepción que los individuos tienen de la realidad, y eso existe una asociación muy directa con la información. Hay un modelo de pánico poblacional que nos interesa explorar, es cuando tenemos una población que está en una situación normal, por algún efecto de alguna situación anómala, empieza a ocurrir lo que llamamos como una inquietud, es decir, un terremoto, una catástrofe de origen natural o de cualquier otro origen. Esta inquietud en general lleva a que los rumores empiecen a cundir a través de la población. Por supuesto que los rumores van a depender de las situaciones que está viviendo cada persona. Y aparece lo que se llama el pensamiento colectivo. En el pensamiento colectivo, en realidad, lo que ocurre es que los individuos empiezan a desarrollar una visión de la realidad que depende del contexto en el cual están ellos inmersos, dependiendo de lo que ellos están experimentando. Esto llega a la larga a crear emociones colectivas, donde ustedes ven grupos de personas que empiezan a compartir información, y esa información genera una forma de ver la realidad que se retroalimenta, que depende mucho de la información que está recibiendo cada individuo. Finalmente, para llegar a lo que es el contagio social, donde finalmente este rumor que parte en una población termina contagiando a un grupo de personas y, por ejemplo, ocurren cosas como las que nos tocó ver en el terremoto 2010, cuando hubo saqueos de supermercados,
y aparecía un televisor arrancando, una persona arrancando con un televisor diciendo es para alimentar a mi hijo, ¿no? Este tipo de cosas ocurren justamente por este contagio social. En este pánico colectivo tenemos comportamientos anómalos. ¿Cuándo ocurren comportamientos anómalos? Por ejemplo, cuando se dispersan enfermedades infecciosas. Esto ocurrió en India en el año 1994. Se supone que hubo un brote de la peste neumónica. En un fin de semana, 400.000 personas huyeron de esta ciudad, porque se suponía que había un brote de peste neumónica. Los medios de comunicación se encargaron de decir por todos lados que había un brote de peste neumónica. Finalmente, fue un error. Realmente estamos en la India, ustedes tienen que comprender que las condiciones de salubridad en la India son completamente distintas a las que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, solo fueron 52 casos. Efectivamente, hubieron casos de peste neumónica en esa época, pero hubieron cientos de muertos por el pánico que se provocó. Los médicos arrancaban de los hospitales con antibióticos porque creían que era el acabo del mundo, ¿no? Entonces eso tiene que ver cómo la información está modulando la forma en que nosotros vemos la realidad. Esto ha ocurrido antes, las pestes nos han invadido desde que el hombre es hombre, y probablemente desde mucho antes, y en este caso la peste negra, por ejemplo, en Europa, en el año 1300, mató al orden de 25 millones de personas. Esta peste es traspasada por esta pulga que tiene aquí adentro una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en esa época? Cundió el rumor de que eran los judíos, los gitanos, los porteseros, los negros, los chinos, cualquier persona que no era la que habitualmente uno estaba acostumbrado a ver, los transmisores de la plaga, y ustedes pueden ver dibujos de la época incluso en los cuales los quemaban vivos. Esto tiene que ver con cómo la gente reacciona respecto a la información que está teniendo en cada una de las situaciones. Algo pasó parecido en la gripe española, cuando 500 millones de personas se contagiaron, esto del año 1918, después de la Primera Guerra Mundial, donde murió, no se sabe muy bien, entre 50 a 130 millones de personas. Fue realmente un número muy significativo de personas. ¿Por qué nosotros no sabemos mucho de esto? Porque ocurrió pegado a la Primera Guerra Mundial, donde las catástrofes solamente de la guerra ya eran realmente masivas, ¿no? Una cosa interesante es que se descubrió posteriormente que esto era un virus, que es el virus de la influenza. Hoy día la influenza nos da habitualmente, claro, tiene ciertos cambios, es un virus un poco más complicado, pero finalmente es un virus de influenza. ¿Por qué nos interesa a nosotros estudiar los zombies? Porque eso tiene que ver con el título de la charla. Entonces les voy a mostrar un video que probablemente explica esto. Bueno, lo que este video nos enseña es un video hecho en Estados Unidos, es un experimento social, demuestra que los zombies producen pánico. Por supuesto nosotros sabemos que los zombies no existen, ¿o sí? Vamos a verlo más adelante eso. Pero el contexto de la cultura zombie nos dice que los zombies afectan emocionalmente, físicamente a las personas, producen caos. Y por lo tanto a nosotros nos interesa estudiar ese caos y cómo ese caos fluye en la población. Pero más que todo, producen lo que se llama el comportamiento adaptativo. Si se fijan, al principio la gente huía, despavorida, pero al último se enfrentó con un grupo de muchachos que en realidad se dieron cuenta de que era un actor y lo salieron persiguiendo. Probablemente no sabemos qué le pasó al actor, pero probablemente no lo va a hacer nunca más, ¿no? Entonces eso es lo que nos interesa estudiar. Nos interesa estudiar cómo las decisiones de los individuos son afectadas por la información y cómo las decisiones gubernamentales, que habitualmente son tomadas desde otro punto de vista, de la información global,
está muy desapegada de lo que realmente los individuos están viviendo. El origen de los zombies viene de la religión vudú, es una religión haitiana, es una religión mágica, y hay un autor muy famoso, Davis, en el año 1983, que dice que los zombies existen. Entonces yo los quiero invitar a un breve viaje. Imagínense que ustedes nacieron en Haití, están viendo habitualmente este tipo de imágenes donde hay rituales mágicos, donde probablemente nunca fueron al colegio, donde lo más cercano que existe al médico es un vudú, un brujo vudú, que cuando les duele la cabeza les da unas hierbas, y si tienen algún tipo de dolor de estómago cree que probablemente les entró el demonio y les hace un ritual. En esa condición, el monje vudú, el brujo vudú sabe que existen unos moluscos, unos pequeños animalitos que viven en la playa, que tienen un aguijón, que tiene una toxina, que les produce catalepsia. La catalepsia es como si estuvieran muertos. Baja el ritmo cardíaco y caen y dura 48 horas. Entonces este brujo les dice a usted: si usted no hace lo que yo les digo, chicos, yo les pincho con esta aguja. Entonces ustedes probablemente no lo hacen, y el monje los pincha, y ustedes caen catalépticos. En esta condición no los van a llevar a la clínica Las Condes, a la clínica alemana, ninguna de esas cosas, ¿no? Probablemente los van a llevar derecho al cajón. A las 48 horas el monje va, abre la tumba y los despierta a ustedes. Les dice: tú eres mi esclavo. Yo creo que, yo le creo, digamos, yo me convierto en zombie inmediatamente. Bueno, es lo que plantea Davis. No quiere decir que los zombies existan en el contexto que nosotros lo conocemos hoy día. En este contexto, ¿no? En el contexto donde son seres desesperados por comer carne humana y que están contagiados con algún tipo de virus y que están tratando de comernos a todos, ¿no? Pero sin embargo, la literatura pop de los zombies nos dice que los zombies sacan lo peor y lo mejor de nosotros. Y eso es lo que nos interesa estudiar a nosotros. Entonces lo que nosotros nos inventamos son unos modelos computacionales, como los que mostraba Pedro al principio, donde tenemos actores. Nuestros actores son, por supuesto, todos nosotros, los que llamamos susceptibles de contraer la enfermedad. Los infectados, ustedes ven unas manos ahí y seguramente lo van a morder, los zombies, sé que va a estar un infectado. Los zombies, por supuesto, que son los actores principales de esta historia. Pero, dado, esto es una imagen que ustedes probablemente han vuelto a ver en la televisión chilena últimamente, ¿no? Nos estamos encargando de tratar de eliminar la enfermedad zombie. Entonces para eso recurrimos a nuestros amigos los exterminadores, pero nuestros amigos los exterminadores también pueden ser mordidos por un zombie y se convierten en infectados. Entonces a estos señores nosotros los convertimos en pelotas. Es decir, en esta representación, que es una representación de un agente, un pequeño programa de computador, que es una persona que tiene distintas clases: susceptible, infectado, muerto, zombie, exterminador infectado. Vive en una cierta ciudad, porque estamos estudiando cómo las ciudades afectan, la forma en que están conectadas las ciudades afecta la infección, y tiene un cierto nivel de pánico que depende de la información que ese individuo maneja. ¿Okay? De esta forma, por ejemplo, un susceptible se encuentra con un zombie. Uy, los zombies no atacan. Si el zombie le gana al susceptible, el susceptible se transforma en infectado y le aparece un virus ahí que dice que está infectado. Y por otro lado, el susceptible le puede ganar al zombie y lo remueve, o el exterminador más el zombie significa que el exterminador puede infectarse, o el exterminador mata al zombie. A diferencia del pánico, en el caso de la persona que sube de pánico P2 a P3 cuando lo muerde, en el exterminador, como son cool y qué sé yo, saben matar zombies, el pánico no se modifica, ¿no? Bueno, la primera conclusión de nuestros modelos matemáticos computarizados, esta es la forma en la cual una persona que está infectada con el virus empieza a progresar hasta que muere y se convierte en zombie, como nos dice la literatura zombie. Y si por otro lado la persona encuentra un tratamiento, porque les entregamos tratamiento también en la simulación a nuestros agentes, es capaz de convertirse de infectado a susceptible y su pánico baja. Entonces hay situaciones que van modulando el pánico en la población. Esta es la condición inicial de la infección. Son 10 ciudades conectadas de esta forma. Les pusimos autitos a los agentes acá porque les gusta ir a visitar a su familia, no sé, van al mall, van de compra. Entonces hay transportadores entre las ciudades. Cada ciudad que ustedes pueden acá tiene una densidad poblacional equivalente a la de Santiago. Y pusimos 4 zombies al inicio de la simulación acá. Y estamos a correr la simulación. En la simulación donde hay susceptibles, infectados, muertos, removidos y zombies, los zombies ganan. Una gracia porque en realidad toda la literatura zombie, películas, juegos y qué sé yo nos dice que ganan. Aquí les muestro las 10 ciudades, el porcentaje de gente, y en distintos colores ustedes pueden ver a los susceptibles, los infectados, los muertos, los zombies. Por supuesto van a ver que rápidamente, más o menos al día 10 de la simulación, lo que ocurre es que
la mayoría de los individuos se convierten en zombies. Ahí ven como los zombies empiezan a destruir la población. El 100% de los individuos rápidamente se convierte en zombies. Caen las ciudades en distintos tiempos porque dependen de la forma en que están conectadas las ciudades. Más o menos el día 11 ya sencillamente no quedan seres vivos, salvo zombies. Ahora, bueno, dijimos, salvemos la población, metamos tratamiento, metamos exterminadores y los zombies pierden, ¿no? Les digo que fue re difícil matar a los zombies. Si no incorporamos tratamiento y exterminadores o hacemos combinaciones, fue muy difícil. Logramos matar finalmente a los zombies cuando incorporamos tratamiento para el 30% de la población y un 10% de exterminadores. Imagínense, eran 57.000 personas en total. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo empieza a ocurrir la baja de los susceptibles, aparecen los zombies y aquí, ¡pum!, aparecen los blancos, que son los exterminadores. Entonces, como ustedes pueden ver que la curva la tira hacia arriba, digamos, la aparición de estos blancos que son los exterminadores. Algunos exterminadores se empiezan a infectar y empiezan a cambiar la dinámica del sistema. Entonces, una cosa que es muy curiosa es que a la larga sobreviven algunos zombies en la ciudad C8, ustedes lo pueden ver acá en negrito, y es porque los zombies finalmente se esconden de los exterminadores. Nosotros no los controlamos, estos señores hacen lo que ellos quieren. Entonces, desde ese punto de vista no sabemos realmente qué es lo que estaban haciendo, estaban probablemente escondidos. ¿Okay? ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Es un trabajo, a pesar de toda la broma que tiene, bastante serio, ¿no? Que la forma en que los individuos entienden lo que está pasando a su alrededor es súper importante para modular cómo ellos se comportan. Lo que llamamos la información local, lo que yo puedo ver en mi entorno, es muy distinto a la información global. Todos los individuos se comportan en forma adaptativa dependiendo de ese grado de información. En la medida en que yo conozco lo que está ocurriendo, puedo tomar una decisión más acertada. La red de contacto, es decir, la forma en que yo me contacto con el resto de las personas, depende muchas veces de la situación en la cual yo estoy viviendo y el estado de pánico. Y una cosa que es realmente importante y que nosotros no lo esperábamos es que la información se mueve más rápido que la infección, en este caso. Eso es bien obvio hoy día con el uso de las redes sociales y las telecomunicaciones. Y quisiera dejarles unas ideas para recordar. Una cosa que es muy relevante es que nosotros también lo vimos ahí, es que a pesar de que los individuos toman decisiones dependiendo de lo que les ocurre en su entorno, en general las autoridades toman decisiones completamente al contrario, tomando en cuenta solo lo que ellos ven globalmente, lo cual, por supuesto, nuestra simulación demuestra con error. Proporcionar información veraz y oportuna es la forma más adecuada de lidiar con situaciones de pánico, eso, y no al contrario, esconder la información, que vamos a ver qué cosas les decimos, no, lo mejor es decirles realmente lo que está ocurriendo. Y bueno, invitarlos a participar como lo están haciendo hoy día en el año de la neurociencia. ¿Qué tienes en mente? Gracias por su invitación. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, doctor Pérez Agle. Bueno, esta era nuestra provocación de preguntas. Lo interesante ahora de la conversación es este viaje desde la neurona hasta lo social y que ojalá, por lo menos ese era mi deseo, que ustedes hayan quedado con algo nuevo, que no sea una de los tres charlas, sino una mezcla entre todo eso, porque eso es lo interdisciplinario. Entonces ahora yo lo voy a dejar con Joana Ortiz, que va a coordinar las preguntas desde los distintos puntos de la videoconferencia. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias a los conferencistas. Yo les tengo que confesar que estoy un poco confundida con esto de que Timo te dijo que las neuronas hablan, luego Pedro dice que efectivamente hablan, pero que solo las podemos escuchar desde afuera, o sea, no podemos ir a preguntarle nada a las neuronas, y luego Tomás nos dice que él modela la vida en un computador. Yo no sé si entiendo bien eso, espero que ustedes estén súper confundidos aquí en la sala y también en regiones, porque la mejor manera de celebrar la número 18 Semana Nacional de la Ciencia es haciendo preguntas, ¿ya? Todos ustedes que seguramente han participado alguna vez en Explora saben que lo importante no son las respuestas, sino que son las preguntas. Entonces, antes de empezar con las rondas en regiones nosotros les mandamos un guioncito, así que hay un orden para que todos podamos preguntar. Les voy a pedir a los que están aquí en la sala que los que tienen preguntas levanten la manito, le hagan llegar su papel al joven con la cámara que se encuentra en un costado, o a la señorita que está en el otro costado con un bolso rojo, ¿ya? Así que les pasan por favor a ellos sus preguntas para que podamos sortearlas de ustedes. Y ahora vamos a partir, vamos a ver a quién le toca. Les pido que estén bien atentos en las regiones y que abra por favor el micrófono solo a la región que le corresponde para que podamos escuchar todos los demás bien la pregunta, ¿ya? Partíamos con O'Higgins, pero O'Higgins no se conectó, a menos que se hayan conectado tarde. ¿Estará por ahí O'Higgins, no?
¿Me avisan, por favor, chiquillo, acá en sala, si alguien... Aló, No. conectado O'Higgins. ¿Está O'Higgins? Sí. ¿Pasaron las conferencias ¿Aló? de O'Higgins? ¿Se escucha? ¿Quién nos habla de O'Higgins? ¿Aló? Andrés ¿Nos Amenábar. habla? Sí. Andrés, ¿con qué colegio se encuentran ahí? La Escuela Agrícola de la Garza, Gregorio Argomedo y el SECH. 3 colegios de la región. Chimbarongo y San Fernando presentes. Bienvenidos. Quisiéramos que una persona de O'Higgins preguntara algo, un estudiante. Por favor, les pedimos que nos digan su nombre y luego hacen la pregunta y a quién está dirigida. Luego de O'Higgins, pregunta los lagos Puerto Montt, para que se preparen en Puerto Montt con la pregunta. Vamos con O'Higgins entonces. Espera un poco. Se están poniendo de acuerdo en O'Higgins. Tal vez los lagos Sí. en Puerto Montt está listo. Vamos a ver qué tan atentos están. Alguien tiene sueño, lo escuchamos desde acá. Ya, acuérdense que los micrófonos se escucha todo, así que tienen que tener cuidado. ¿Oh? Ah, sí, pues. ¿Son O'Higgins? O'Higgins, ¿puedo preguntar? ¿Y tu nombre, Vamos, colegio y así? O'Higgins, pregunta. Me llamo Cristian. Hey, Cristian, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué hace funcionar la neurona? ¿Qué hace funcionar las neuronas? ¿Quieres que te la responda alguno de los expositores en particular? Cualquiera de los tres. De los tres. El que le caiga el sombrero que se lo ponga como dicen por ahí. Vamos con los lagos. Puerto Montt. Luego de Puerto Montt que se prepare Arica. Luego de Puerto Montt se prepara Arica para preguntar. También en Puerto Montt, por favor, que nos digan el nombre, de qué colegio y cuál es la pregunta. Escuela Santinés, ¿aló? Te escuchamos de la Escuela Santinés. Que la pregunta es, mi nombre es Sebastián, la pregunta es que cómo funciona la molécula, la neurona del computador. ¿Cómo funcionan las moléculas? Quizás lo que quiere preguntar el Sebastián es que cómo es esto de meter la vida en el computador, ¿o no? ¿Cómo ver neuronas en el computador? ¿Nos podrías repetir la pregunta? ¿Cómo funciona la neurona mediante el computador? ¿Cómo funcionan las neuronas mediante el computador? O cómo el computador ve qué es lo que pasa con las neuronas. ¿Eso será? Vamos a ver cómo se la arreglan para responderte, Sebastián. Vamos con Arica. ¿Sí está listo? Sí, ya. Mi pregunta va para el último expositor. ¿Cómo te llamas? Carol, de Pedagogía Carol. y Biología de la Universidad de Tarapacá. Bien, Carol, escuchamos tu pregunta. Mi pregunta va para el último expositor. ¿Cómo influyen los conocimientos previos en la toma de decisiones en un momento de pánico? Ya. Muy bien, Carol, muchas gracias. Ahora vamos de Arica a Tarapacá. Vamos a hacer estas 4 preguntas. Vamos a pedirles a los conferencistas que las respondan y luego vamos a volver con otra tanda de preguntas, ¿ya? Entonces, en Iquique, por favor, alguien que pregunte. ¿Me escuchan en Iquique? Están calladitos en Iquique. ¿Aló? Ahí sí. ¿Los escuchamos? Bien. ¿Aló? Bien. Bueno, primero que todo quisiera saludar al Colegio Gregorio Argomedo de la Sexta Región. Como orientador estoy trabajando acá en el norte, estudié en ese colegio. Bien, y quiero invitar a uno de los alumnos que tiene una consulta en relación al comportamiento neuronal. Ok.
Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Cabrera, del Colegio Mahatma Gandhi, tercero medio. En relación al comportamiento neuronal, si las neuronas se comunican entre sí, o sea, para funcionar todas a la misma vez, nosotros las personas podríamos de alguna forma comunicarnos sin tener que hablar entre nosotros, solo con las neuronas. ¿Podría pasar eso? Solo con las neuronas. O sea, tú quieres leer la mente, Diego. Más o menos, ¿eso es lo que quieres hacer, Algo o no? así, si se podría comunicar así, como a Algo través así. del pensamiento. Ok. Vamos entonces ahora con las respuestas para O'Higgins, para Puerto Montt, para Arica y para Iquique. Luego tiene que estar preparado Magallanes. Vamos a empezar con el British de Magallanes, ¿ya? Para que se preparen con su pregunta. Doy el pase, no sé quién querrá responder primero. ¿Cuál? No sé, me paro acá. Bueno, voy a contestar dos de las preguntas y después voy a darle el pase a Tomás quizás. Bueno, las neuronas, como todas las otras células del cuerpo, usan electricidad para hacer cosas. Las neuronas se diferencian de las otras células, particularmente en que tienen un tubo membrana, una parte de su cuerpo es un tubo por el cual pueden mandar una señal eléctrica, de la cual habló Timothy, y esa señal eléctrica cuando llega al final del tubo libera un químico y el químico hace que la célula que sigue cambie también sus características de eléctrica y mande un pulso y así sucesivamente. Esa es la manera más básica en la cual funcionan las neuronas. ¿En qué se parecen las neuronas a un computador? Quizás es la otra pregunta. Bueno, las dos usan electricidad, pero tienen diferencias importantes. En el caso del computador, cada uno de los bits puede estar en solamente dos estados, ceros o uno. En cambio, las neuronas tienen muchos tipos de niveles de electricidad, así que son mucho más complejas. Y voy a hacerme cargo de la pregunta de la telepatía. Las neuronas se comunican porque algo físico se tocan entre sí, hay un pulso de electricidad y químico, pero para que dos personas se comuniquen tiene que haber algún intercambio de energía o materia. Eso no ocurre sin hablar o mover o escribir, de manera que no hay ninguna evidencia científica que la telepatía sea una manera de comunicación entre humanos. Nadie ha visto, nadie ha mostrado telepatía hasta el momento, así que lamentablemente para comunicarnos todavía tenemos que abrir la boca, escribir o tocar un teclado o hacer algo. Yo me voy a hacer cargo también de tratar de responder la pregunta, probablemente la más difícil de todas, ¿no? Que era cómo modelar una neurona en un computador. Por lo menos eso fue lo que yo entendí de lo que trataron de preguntar, ¿no? Entonces, probablemente muchos de ustedes han jugado juegos de estrategia, tipo los más viejos, los que jugaba yo en mi época, Civilization, o Age of Empires, cosas que probablemente ustedes no conocen, pero lo que hacíamos en esos juegos es que lo que colocábamos en la pantalla del computador eran pequeños elementos que cada uno ejercía una acción. Colocábamos un pequeño minero que iba y sacaba oro de una mina, después colocábamos unos señores que construían casas, después otros soldados que nos defendían de los malos. Si yo quisiera modelar una neurona, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy día, lo que tendríamos que identificar es, en esta célula que queremos modelar, cuáles son cada uno de estos pequeños elementos, cuáles son los mineros, cuáles son los que nos defienden, cuáles son los que construyen las cosas. Una vez que los hemos identificado a todos, los colocamos en el computador y los hacemos interactuar. Y lo maravilloso que ocurre es que, a pesar de que nosotros hemos identificado a cada uno de estos elementos, cuando empiezan a interactuar unos con otros, se produce una especie de concierto. Es como si ustedes dijeran, el concierto que yo voy a escuchar a una sala, no es el violín por separado, ni el trombón por separado, ni la tuba por separado, ni todo por separado, sino que es todo en forma conjunta. Y eso es lo que realmente ocurre cuando ustedes están modelando elementos en el computador. En la charla que yo les mostré, nosotros no pusimos una regla para que la información se moviera más rápido que el contagio. Eso fue una cosa que ocurrió. Y lo segundo es que preguntaron cómo influyen los conocimientos previos en la toma de decisiones, y yo diría que es fundamental. Es realmente lo fundamental, porque cuando ustedes ven los modelos en los cuales se dispersa el pánico en las poblaciones,
Todo depende de que en algún instante nos llegue un rumor, y ese rumor nos va a producir un cierto clic en nuestra cabeza que va a depender mucho de lo que nosotros sepamos, de cuál sea nuestra condición al principio, de dónde estemos viviendo, de la situación que estemos pasando. Por ejemplo, lo que ocurrió muchas veces con esta plaga del 2012, en la cual se supone que se va a caer el mundo, ¿cierto? Hay mucha gente que cree que realmente el mundo se va a acabar, y probablemente mucha gente va a estar en pánico el 21 de diciembre, porque está absolutamente convencida de que el mundo se va a acabar, porque así lo predijeron los mayas. Por supuesto que la ciencia dice que eso es un error, que al menos por el minuto el mundo no se va a acabar, va a ocurrir como en 150.000 millones de años más cuando explote el Sol. Sí, el Sol va a explotar, ahí no hay nada que hacer, vamos a estar todos muy fritos en esa época. Pero por lo tanto, esas personas que hoy día creen de que efectivamente el mundo se acaba el 21 de diciembre, es porque todo su conocimiento previo, toda su vida, realmente lo impulsa a creer que esto va a ser así. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas entonces. ¿Estamos listos en Magallanes, el British School? ¿Tienen su pregunta? Sí, Lo sí, escuchamos. yo la tengo. Soy Nelson Rojas y quería preguntarle si se puede medir una emoción. Si se puede medir una emoción. ¿A quién va tu pregunta, Nelson? A cualquiera de los tres. A cualquiera de los tres. Aquí se están tirando tu pregunta, pero Pedro dice que él la responde. Ya. Tenemos entonces después de Magallanes, Maule. ¿Maule se conectó o no? ¿Tenemos dos más? Tienen más preguntas, pero quedamos, les recuerdo a todos que es una sola pregunta por punto, porque no tenemos tiempo para más, ¿ya? Joana, American Corner tiene también su pregunta de Magallanes. Ok, vamos con la pregunta del otro punto de Magallanes entonces. Hola, soy Fernanda y la pregunta que tenemos acá es ¿a qué se debe el sonido que emiten las neuronas en el experimento que presentó el primer investigador? ¿A qué se debe? ¿Por qué suenan? ¿Por qué podemos escucharlas? Sí, muchas gracias. Ya tenemos los dos puntos de Magallanes entonces. Ahora vamos a tener la pregunta de la sala. ¿O todavía no, Mónica Paz? No, todavía no tenemos sorteada la pregunta. Lo que pasa, les voy a contar a las regiones, es que acá nosotros sorteamos la pregunta de la sala, escribieron en un papelito y tenemos un montón de preguntas. Entonces estamos viendo cuál es la que vamos a utilizar. Antofagasta, ¿me escucha? ¿Están listos? ¿Tienen su pregunta? Sí, a ver. Lo escuchamos. Bueno, esta respuesta iría para Pedro Maldonado, que dice, o esta pregunta, respecto a la cantidad de neuronas en promedio, ¿estas proliferan únicamente en el desarrollo embrionario con sus respectivas conexiones, o surgen y se interconectan además en otro momento de la vida? Yo no entendí nada, pero Pedro dice que él entendió la pregunta. Es una pregunta difícil, parece, así que está bien. ¿Cuál era tu nombre de Antofagasta que no nos dijiste? Perdón, Sergio Manríquez, del Colegio San José. Ahora vamos a hacer la pregunta en sala. Vamos a cerrar esta tanda de preguntas con esta. Le pido por favor a Camila Martínez. Ven, Camila, porque necesitamos que en las regiones puedan verte también. Ahí viene la Camila del Bernadette College. No sé si presenté al Bernadette College al principio. ¿Sí o no? Parece que los discriminé. Como estaban acá en sala, pero les cuento a las regiones que acá estamos con el Bernadette College, un colegio de la comuna de La Florida, con el segundo medio B de donde es la Camila. En el sistema del cerebro parecido a las redes de Internet, ¿qué sucedería si una de las neuronas no funciona y no envía o no se comunica con las otras? ¿Falla todo el sistema? Muchas gracias, Camila. ¿Para quién es tu pregunta, Camila? Para Pedro también. Vamos entonces ahora, tenemos 5 preguntas en esta tanda y les pido que se prepare después los lagos Osorno.
¿ya? Y también, ojo con la pregunta del Twitter, que también la vamos a responder en la tanda final, ¿ya? Así que, sí, puede ir a sentarse la Camila y ahora doy paso a Pedro. A ver, vamos a ir en orden de las preguntas. La primera pregunta era si se pueden medir las emociones. Las emociones, sentir tristeza, alegría, miedo, pena, efectivamente es una cosa que hace el cerebro y que hace el cerebro en combinación con el cuerpo. Entonces, si bien uno no puede medir directamente la misma emoción, puede medir el resultado de la emoción. Cuando uno cambia su estado emocional, por ejemplo, se acelera el corazón, eso uno lo puede medir. Cambia la resistencia de la piel, uno lo puede medir. Cambia el tamaño de la pupila de los ojos. Cuando a ustedes les interesa algo, su pupila se agranda. Y uno puede, con una máquina fotográfica, mirar la pupila y saber qué es lo que les pasa a ustedes cuando miran cosas. Así que sí se puede, y se hace regularmente en varios estudios. La segunda pregunta es, ¿cierto? Timothy. Sí, las primeras cosas... Las primeras cosas en tu vida es medir emoción. Un bebé puede percibir emoción de su madre. So, es fácil medir emoción, pero con cuantificación, Pedro llama. But happy, feliz, triste, es fácil. No, ¿por qué suena la pregunta 2? ¿Qué es la pregunta 2? No entiendo. Sí, yeah. Porque neuronas usan electricidad, y cuando tú conectas electricidad hay un altavoz, tú percibes pulsos. Es parecido de música, ¿sí? Música en su iPad es electricidad, en conectar a tu altavoz. Bueno, dos preguntas más. Una pregunta decía, ¿qué pasa con las neuronas? Si hay nuevas neuronas luego que uno nace y nace con las conexiones o las va desarrollando a lo largo de su vida. Bueno, uno nace con el máximo número posible de neuronas. A través de la vida las neuronas se van muriendo y cuando ustedes salgan de esta sala van a tener cientos de neuronas menos de cuando entraron. Las neuronas se mueren todo el tiempo y eso es parte de la vida. Lo importante es mantener las conexiones entre las neuronas que quedan y esas conexiones se refuerzan mucho. En el cerebro humano hay solamente 2 lugares donde hay neuronas nuevas durante la vida, pero una parte de un lugar del cerebro se llama hipocampo, que tiene que ver con los procesos de memoria, y otro que tiene que ver con neuronas que van al olfato. Pero son muy pocas comparados con la gran cantidad de neuronas que hay en el cerebro. Así que más bien las conexiones son las que se desarrollan durante la vida y esas nuevas conexiones es lo que nos permiten aprender. De manera que si ustedes aprendieron algo hoy, significa que en sus cerebros hay conexiones nuevas que se armaron durante el tiempo que ustedes estaban en esta sala y se van a armar y reforzar en la medida que este aprendizaje se refuerce. Y la última pregunta tenía que ver con si el cerebro es como una internet. ¿Qué pasa si hay una parte que se echa a perder o unas neuronas que se mueren en alguna parte por un infarto o daño? Generalmente lo que pasa ahí es que el resto de las neuronas que están trabajando comparten y compensan un poco por la función de aquellas neuronas perdidas, de manera que algo se puede recuperar pero no completamente. Si estos cambios ocurren muy temprano en el desarrollo pueden ser muy dramáticas. Por ejemplo, personas que son ciegas de nacimiento, toda la parte del cerebro que normalmente nosotros usamos para ver, ellos lo usan para tocar. Y el cerebro está funcionando, pero está haciendo otras cosas. El cerebro tiene la habilidad de hacer muchas cosas distintas. Y cada uno de nosotros lo usa para cosas diferentes. Y por lo tanto nuestro cerebro es un poco distinto en cada cosa. Bien. Es que le quería pedir al doctor Pérez Acles si pudiera elaborar sobre ese último punto, pero pensando en redes de humanos, este sentido de robustez. Bueno, algo que se descubrió en el año 98 es que cuando los primeros científicos se les ocurrió mirar Internet y tratar de determinar la estructura de la red, todo el mundo pensaba que era al azar, una cosa que no tenía estructura, no hay un gran señor ni Dios de la Internet diciendo sí, este computador se conecta con este o este computador se conecta con este otro. Entonces, nada decía que en realidad la cosa iba a ser distinta del azar. Pero la gran sorpresa fue
que estaba muy lejos de ser al azar, absolutamente al contrario. Y de ahí en adelante ha ocurrido un enorme interés por estudiar distintos tipos de redes, no tan solo las redes de las neuronas, redes de internet, redes sociales, redes de todo estilo, y nos hemos dado cuenta que la arquitectura que tienen esas redes es muy distinta de las redes al azar. La gracia de esta arquitectura es que cuando ustedes eliminan un punto al azar, ciegamente vamos a decir voy a eliminar este punto, la integridad de la red no se ve afectada para nada. De hecho, ustedes pueden eliminar hasta el 60% de los puntos y la integridad de la red sigue manteniéndose. Eso es extraordinariamente notable. Eso quiere decir que se podrían caer al azar el 60-70% de los puntos de Internet e Internet sigue funcionando. No sé si en el caso de las neuronas uno podría decir exactamente lo mismo, pero la arquitectura que tienen las redes es muy distinta del azar y por lo tanto la gracia de esa arquitectura es que le confiere robustez y que nos permite sortear las fallas por el azar. Distinto a si yo voy y mato un nodo, que es el nodo que está altamente conectado, que es el hub de la red. Ahí sencillamente se desaparece la red. Ok. A Timothy también quiere. Yeah. En sí, en la historia de neurociencia, siempre el cerebro es la tecnología más avanzando, ¿sí? So, en 1800 es un motor de espuma, en 50 es una red de teléfono, en 80 es una computadora, ahora mismo es un internet. So, el cerebro es muy complicado y siempre is compared to whatever is the most advanced thing we have. So, hay peligroso, el cerebro es muy interesante, es un misterioso, es un desafío, but no es un teléfono, no es un internet, en 50 años más, que es la nueva tecnología para el cerebro. Aprovechando de que tengo que traducir, voy a reforzar lo que el doctor Marcelo estaba diciendo. El mensaje es que la metáfora, el sistema nervioso, el cerebro es tan complejo que la metáfora que se usa para intentar explicarlo siempre es asociado a la última tecnología. Entonces hay un sistema mecánico en el siglo XIX, de hecho fue un sistema hidráulico en algún momento, teléfono en los 50 y ahora un computador. Y lo que dice Timothy entonces es que probablemente en el futuro esa metáfora va a cambiar nuevamente. Entonces hay que tener harto cuidado, y este es el mensaje que yo al menos, con esas comparaciones con el computador que hace un rato atrás Pedro también mencionaba. Ok. Wow, esto de tener una máquina tan poderosa dentro de uno es como todo lo que podemos hacer y todas las potencialidades. Entonces, vamos con los lagos Osorno. ¿Me escuchan los lagos? Osorno, están con mucho ánimo en Osorno, ¿están listos? Ok, dale. Luego de Osorno viene Coquimbo. Dale nomás, dale, Osorno primero. Mi nombre es Silvia y soy de un colegio artístico Santa Cecilia. Y mi pregunta es porque nosotros estamos trabajando en una tesis para que se llama el efecto de las artes en el funcionamiento neuronal. Y mi pregunta es si el efecto de las artes se produce a nivel subconsciente o consciente y si este influye en el desarrollo cognitivo de un alumno. ¿Y tu pregunta es para? Para quien me la pueda responder. Para quien me la pueda responder. Acá vamos a ver entonces. Coquimbo. Bueno, mi nombre es Matías. ¿Sí? ¿Nos escuchan? Sí, Matías. Sí, te escuchamos, dale. Bueno, mi nombre es Matías Castillo. Estamos representando a la Escuela Familiar Agrícola del Valle del Elqui. Y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué porcentaje ocupamos de nuestro cerebro y por qué? La pregunta está dirigida al doctor Pedro Maldonado. Ok, ustedes quieren saber cuánto ocupamos del cerebro. ¿Por qué? ¿Y por qué? Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a ver cuál fue la pregunta de Twitter. ¿Todavía no? Sí. La pregunta es, ¿somos más que un conjunto de neuronas funcionando en sincronía? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿La podemos saber?
Damián GP. Damián, si estás por ahí viéndonos, tu pregunta va a ser respondida por alguien, porque no dice en el Twitter a quién va la pregunta, ¿cierto? No. Todos tendrían que responder esa pregunta, dicen por acá en Explora. Ok, entonces ahora vamos con las respuestas de la última tanda de preguntas. Bueno, vamos a invitar a Timothy a que conteste qué es lo que piensa él sobre cerebro y arte. ¿Cerebro es arte? Lo siento. Sí, hay muchos artistas son interesantes en arte y en mi opinión, ciencia y arte es parecido profesión. Both son creativos y both son muy difíciles. Pero ¿por qué algunas personas son mejor en arte de otras? Habilidad a percibir diferencias en frecuencia. So Mozart y Beethoven y Bach perciben pitch, tono, muy bien, muy bien. Y personas para dibujos tal vez tiene mejor percepción de líneas y shapes. Pero es interesante, es un nuevo topic de investigación. Solamente 10 o 20 años. Sí. Oh. Respuesta fácil, ambos. La respuesta difícil, no sé, lo siento. Tomás, ¿quiere agregar algo? No. Pero es muy importante entender que si bien nuestros cerebros se parecen bastante por fuera, todos nuestros cerebros son muy diferentes. Tenemos distintos tipos de conexiones y estas distintas conexiones en cada uno de nosotros nos hace más hábiles para algunas cosas y más hábiles, otras personas más hábiles para otras cosas. ¿Cuál es la segunda pregunta? No, la anterior. ¿Qué porcentaje creen ustedes que usamos en el cerebro? ¿Los que creen un 10% levanten la mano? ¿Qué porcentaje usamos de nuestro cerebro? No, pero ¿quiénes creen que ocupamos un 10% de nuestro cerebro? Levanten la mano. ¿Okay? Un 40%. Un 80%. Un 100%. Bueno, los últimos están en lo correcto. Usamos el 100% de nuestro cerebro. De hecho, las conexiones que hacen las neuronas, de las cuales hemos estado hablando bastante en este rato, están cambiando constantemente y se refuerzan solo si se usan. Si no se usan, se pierden. El cerebro es como un músculo. Si uno no lo utiliza y no usa los circuitos, estas conexiones se van perdiendo, ¿ya? De manera que, y si uno mira con técnicas de imaginología la actividad del cerebro, uno ve que todo el tiempo hay mucha actividad en todas partes del cerebro. No hay ninguna parte del cerebro que no estemos usando. Así que más bien, úselo o piérdalo. Somos más que solamente un grupo de neuronas sincrónicas. Cuando uno tiene que restringirse a la ciencia para dar una respuesta a esta pregunta, la respuesta es que no existe ninguna evidencia científica de que sin cerebro, sin una red, uno pueda experimentar ninguna cosa. O sea, una persona sin cerebro no siente, no ve, no piensa, no tiene emociones. Eso es lo que uno constata como científico. Lo otro puede haber respuestas de otra naturaleza, pero claramente dentro del ámbito de la ciencia esta red lo que permite que tengamos todas estas cosas, y eso es justamente una de las, creo yo, aspectos más maravillosos de estudiar el cerebro, que justamente permite
que ocurran todas estas cosas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, etcétera. Hay algo muy especial acerca del cerebro. Fíjense que si yo pierdo el brazo, sigue siendo Pedro Maldonado, o si me hacen un trasplante de corazón, o me ponen una pierna artificial, todos me reconocen todavía como Pedro Maldonado. Pero puedo tener un daño en alguna parte del cerebro y voy a ser otra persona, y a pesar del mismo cuerpo, voy a ser una persona distinta. Entonces, reconocemos que de alguna manera la esencia de nosotros mismos tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro cerebro. Esta es una respuesta compleja y cada uno de ellos tiene que dar una respuesta, entiendo. ¿Somos más que solamente un grupo de neuronas? Más un... Are we much more than just a group of neurons that are synchronized? Sí, es una buena pregunta. Dependemente. I mean, tú tienes millones y millones y millones de neuronas en una red complejo. Ahora mismo todos los neurocientíficos no entienden. La respuesta es difícil. Tal vez el cerebro de un gusano, nosotros entendimos solamente 1000 neuronas. Un cucaracha tiene 1.000 millón neuronas, y nosotros no entendemos un cucaracha. Y una persona tiene cientos billones de neuronas. La respuesta, no sé. Sí. Tomás. Neurociencia siempre no sé. Porque esa razón no hay curas para enfermedades, porque no sé respuestas a preguntas comunes. Antes de decir no sé, voy a partir por la que sí podría decir algo, y que tiene que ver con quizás las artes. Una pequeña, diría, anécdota que en realidad nosotros suponemos que ocurrió. Imagínense cuando los nativos americanos vieron a las primeras carabelas españolas acercándose, o probablemente los navegantes holandeses, que a lo mejor se discute que llegaron antes, a las playas. Probablemente para ellos no fueron capaces de percibir y entender lo que realmente estaban viendo, porque nunca habían visto algo parecido. La forma en que hoy día nosotros decimos, mira, ese es un computador o esa es una botella, es porque tenemos una construcción consciente que nos dice que eso es así, que hemos experimentado muchas veces el ver un computador, entendemos un computador, entendemos una botella. Pero ahora piensen en un indígena de alguna tribu perdida en el Amazonas, pero hay algunas por ahí, y pásenle un iPod, o pásenle un iPad, o pásenle un teléfono celular. Sería algo que no entendería. Entonces, desde ese punto de vista, la relación que nosotros tenemos con nuestro medio externo y, por ejemplo, con el arte, depende mucho de nuestra construcción de conciencia, de lo que nosotros nos ha tocado experimentar. Entonces, la relación con el arte yo creo que tiene que ver mucho con eso. Hay gente que es capaz de llorar frente a un cuadro porque le parece maravilloso, pero hay gente que sencillamente no lo entiende y sigue adelante, ¿no? Y respecto a lo último, es una pregunta súper difícil. Yo creo que Pedro les comentó qué es lo que la ciencia piensa sobre la relación entre el yo, el nosotros, lo que somos como seres humanos versus nuestro sistema nervioso central. Hoy día hay algunas corrientes que dicen que en realidad el proceso consciente es una señal que sube y baja entre un pedazo de la corteza cerebral y otro pedazo del sistema nervioso central que se llama tálamo. Y hay una señal que sube y baja, es lo que llamamos el proceso consciente. Pero si nosotros somos mucho más allá que eso, hoy día no podemos decir nada al respecto. Hoy día lo que nosotros sabemos es que lo que somos depende de ese sistema nervioso central, y en particular de estas corrientes que suben y bajan, Por supuesto que nosotros como humanos queremos decir, nosotros somos muy distintos a todo el resto de los animales, muy distintos a todo el resto de la vida, pero entre más sabemos de nosotros mismos y de los animales nos damos cuenta que más cercanos a ellos somos. Yo me quería aprovechar del pánico y a meterme en la última pregunta, porque es un tema demasiado apasionante como para dejarlo pasar. Yo quería hacer una bajada extra a lo que decía Pedro Maldonado respecto a si somos más allá de neuronas en sincronía. Yo comparto con que la evidencia científica es que efectivamente somos neuronas en sincronía, pero quisiera desafiar la siguiente noción, que lo que
Yo no sé si ese grupo de neuronas está solamente en nuestro cuerpo. Yo creo que efectivamente somos un grupo de neuronas en sincronía, pero en distintos cuerpos. Hay una noción de mi cuerpo, pero también una relación social que me define. Y que es cuando yo me pongo en sincronía con vuestro sistema nervioso. Con los que tenemos en esta sala, con los que están allá. Cuando salimos yo veo a mi mujer, y eso también es parte de mi definición. Entonces yo creo que somos neuronas en sincronía, pero en distintos cuerpos. Eso era lo que yo quería preguntar. Muchas gracias a Pedro Rosas, a Pedro Maldonado, a Timothy Marzulo, a Tomás Pérez Acles. Muchas gracias a los que estuvieron acá, a todos los que estuvieron en las regiones. Los voy a nombrar de nuevo para que nos saluden, pero con ganas. De Arica no está, parece Arica. Iquique, bien, muy bien Arica. Iquique, Antofagasta, Coquimbo, O'Higgins, no, Maule. A ellos les va llegando más lenta la señal. ¿O'Higgins está por ahí? Muy bien, O'Higgins. No. Los Lagos, Osorno primero. Somón. ¿Escuchan o no? ¿No? No, escucha Puerto Montt. No, algo nos están saludando parece. Y Magallanes, también Magallanes, la Universidad de Magallanes, que nos saluden. Y en el British. Muchas gracias a todos y todas. Los de acá, ellos nos ven si saludamos, los de acá. Los de Venda, tienen que saludar hacia allá. Muchas gracias a todos, Explora y Connie se les agradece, también a la Facultad de Educación de la Universidad Católica que hizo posible esto, a Reuna, por cierto, que hace posible que todos estemos conectados, y sigan disfrutando la Semana de la Ciencia y vendrán nuevas videoconferencias más adelante. Muchas gracias a todos por participar.